Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Segunda de Pedro 2 en adelante nos dice que en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia y herejías. Ellos les enseñarán con astucia y herejías destructoras. Y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. La palabra del Señor en 2 de Pedro 2 en adelante nos habla de estos tiempos de apostasía que las naciones están viviendo, que la iglesia del Señor está viviendo. La palabra del Señor nos habla de este tiempo que el mundo y las naciones está viviendo. Habría falsos profetas, dice el Señor, así como también hubo falsos maestros entre ustedes. La palabra del Señor, siendo profecía, se cumple en la vida del hombre. La palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, se cumple al pie de la letra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Estamos viviendo tiempos finales. Dios, así como le dijo a sus discípulos, miren los tiempos, de igual manera le dice hoy al mundo y a las naciones, a la iglesia. Miren los tiempos. La palabra del Señor nos explica la conducta que tendrían estos falsos maestros y estos falsos profetas. Dios le dio al hombre que Él formó y creó desde el principio un diseño. Dios le dio un diseño a su altar, a su casa. Esto no ha cambiado. La palabra del Señor nos muestra y nos explica cómo el hombre es engañado por la serpiente. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cómo el hombre es engañado por Satanás. Cuando el ser humano descuida lo que Dios le entrega, Satanás se apodera de todo lo que Dios le entrega al hombre. Segunda de Pedro 2 nos muestra y nos revela el comportamiento del falso maestro y del falso profeta. Dice la palabra del Señor que muchos iban a seguir todas estas enseñanzas que el falso maestro y el falso profeta les iba a mostrar y les iba a enseñar al hombre. El enemigo de las almas solo necesita un cuerpo para poder operar. El falso maestro y el falso profeta salió de la casa del Señor, nos dice la palabra, porque no le pertenecía a la casa del Señor. Estos fueron formados y creados
Y desde que fueron formados y creados, Satanás les tomó. Satanás desde el principio nos revela la palabra del Señor en Apocalipsis 12. Dios hablándonos de la mujer y el dragón. La palabra nos muestra cómo Satanás ataca al hombre desde el vientre de su madre. El ser humano solo tiene que abrirle una puerta a Satanás. El ser humano solo tiene que darle la espalda al Señor para inclinarse a los deseos carnales, a los deseos humanos. El falso maestro y el falso profeta trabaja para Satanás. Para estos tiempos, el falso maestro y el falso profeta tiene una asignación divina. Estamos camino a tiempos finales. Dios le habla a las 7 iglesias. Dios le habla a las 7 iglesias y le dice, prepárense, porque mi venida está pronto a llegar. Estamos viviendo parte de la gran tribulación en la tierra. La iglesia del Señor iba a vivir e iba a experimentar la gran tribulación. O sea, lo voy a volver a repetir. Parte de ella. Cuando Mateo 25, cuando Mateo 24 nos habla desde el primer verso en adelante, Mateo 24 nos explica qué pasaría en medio de todo esto que ha comenzado a revelarse de lo espiritual a lo natural, desatando la apostasía, abriendo los ojos espirituales a los hombres. Mateo 24 nos muestra y nos revela que es parte de la gran tribulación. Es parte de la gran tribulación. La iglesia iba a estar en medio de ella. La iglesia iba a presenciar parte de lo que iba a suceder en la gran tribulación. Voy a estar tocando un punto rapidito. La palabra del Señor nos dice, la palabra del Señor nos habla en Apocalipsis 13. La palabra del Señor nos muestra un remanente. Apocalipsis 13, verso 8, que adoró a la bestia. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice en Apocalipsis 13 que hubo un remanente que adoró a la bestia? Los nombres de estos no están en el libro de la vida. Dios se refiere a la iglesia. Dios está hablando de la iglesia. Dios está hablando de las vírgenes, de las cuales nos muestra y nos revela Mateo 25. Y adoraron a la bestia a todos los que pertenecen a este mundo. Dios habla de la iglesia. Dios se refiere a la iglesia. Satanás iba a trabajar con astucia para que cuando llegara este momento el hombre no entendiera. El espíritu del anticristo hoy opera con gran engaño de iniquidad. El espíritu del anticristo hoy opera con gran engaño de iniquidad. Dios le habla a la iglesia en Apocalipsis 13, verso 8. El altar del Señor tiene un diseño específico, nada ha cambiado. La obra del Señor, Dios le dio un diseño.